Esta sección la vamos a dedicar a aprender cómo escribir código en MATLAB. Antes de entrar en detalle acerca del código, vamos a comprender qué es MATLAB. Y en realidad es una pregunta que no debemos responder a la ligera, porque en realidad MATLAB es varias cosas. Como primer punto, es un programa. Entendamos que MATLAB tiene una interfaz propia, es decir, tiene una forma en que se ve, una forma en que se organizan las ventanas y también tiene un conjunto de posibilidades o de opciones que son propias de este programa. Y por ello, vamos a decir que se trata de un programa como tal. Además de ser un programa, es un lenguaje de programación. Y esta es una característica bastante particular de MATLAB, ya que muchos otros programas los podemos encontrar como lenguajes que podemos incorporar a diversas plataformas. Por ejemplo, vamos a ver en un momento cómo funciona el lenguaje que de hecho es muy popular llamado Python. Pues bien, la característica, como antes lo decía, de MATLAB es que se trata de un programa, un lenguaje de programación y un programa, mejor dicho, el cual nos va a facilitar mucho la escritura y ejecución de código. Es decir, vamos a encontrar muchas opciones para crear archivos y también para ir insertando instrucciones con mucha facilidad. De hecho, como anteriormente lo indicaba, vamos a encontrar muchas herramientas que nos van a facilitar la escritura de gráficas, por ejemplo, o bien de aplicaciones para resolver algunas tareas en específico. Por ejemplo, tenemos una herramienta para la modelación de ecuaciones diferenciales parciales, algunas para realizar regresiones, y del mismo modo vamos a encontrar aplicaciones para análisis de señales, procesamiento de imágenes, visión por computadora, entre muchas otras que podemos ir complementando haciendo descargas en la página web. Pero también recordémonos que tenemos el Live Editor, que pues lo hemos empezado a manejar ya, y tenemos muchas funciones que podemos incorporar a este. Así es que MATLAB, como antes lo decía, es un programa y un lenguaje de programación. Bien, ahora entendamos un poquito a qué nos referimos como lenguaje de programación. Aquí tengo un archivo que tiene 3 instrucciones. En la fila número 1 o en la línea número 1 encontramos una operación aritmética muy sencilla, 1 más 1. En realidad, esta operación tan básica, en cualquier programa que la ejecutemos, se va a obtener el mismo resultado. De hecho, en cualquier idioma en el que estemos hablando, inglés, español, francés, alemán, no importa, esto lo vamos a entender de la misma manera. Es una sumatoria de un número 1 y otro número 1. Entonces es muy lógico que en un lenguaje de programación, pues ese 1 más 1 se lea de la misma manera sin importar el lenguaje. Sin embargo, pasemos a la línea número 2 y encontramos una función que nos va a permitir determinar la raíz cuadrada de un número. Cuando estamos en MATLAB, la forma de calcular esa raíz cuadrada es escribiendo estos términos que vemos aquí, SQRT. Seguidamente, vamos a escribir entre paréntesis el número del cual queremos obtener la raíz cuadrada. De esa manera, al ejecutarse el código, vamos a obtener, en este caso, la respuesta 10. Y si nos damos cuenta, al estar ubicados en el número 100, vamos a obtener la sugerencia de MATLAB en cuanto a lo que estamos escribiendo. Y esta es una característica de MATLAB refiriéndonos al programa. Es decir, el programa nos está ayudando a dar sugerencias sobre lo que nosotros podríamos estar intentando escribir en el lenguaje de MATLAB. Otro ejemplo, en la línea número 3 estamos definiendo una matriz.
Si en MATLAB queremos escribir una matriz, lo que vamos a hacer es iniciar un corchete, luego vamos a escribir los números de la primera fila separados por comas. Al terminar la primera fila, vamos a escribir un punto y coma y vamos a hacer lo mismo para escribir los valores de la segunda fila, luego otro punto y coma y por último los números separados por comas correspondientes a la tercera fila. De tal modo que al ejecutar el código vamos a obtener este resultado que tenemos aquí, una matriz de 3×3. Pues bien, todo eso que acabamos de observar es el lenguaje de programación MATLAB puesto en marcha. Pero puede ser que al momento de cambiar entre un lenguaje de programación y otro, pues estas mismas instrucciones sufran variaciones. Y eso es lo que voy a mostrar, por ejemplo, cómo se escribe en Python y cómo se escribe en otro lenguaje que es Wolfram Mathematica. Entonces vamos a Python. Pues bien, ya estamos aquí en Python. En realidad el lenguaje que estoy implementando aquí es Python, pero estoy utilizando una plataforma que se llama Jupyter Notebooks. Muy importante. A diferencia de MATLAB, que tiene su propio programa, su propia interfaz, pues Jupyter es simplemente una herramienta que nos permite escribir y ejecutar instrucciones en Python. Como podemos ver, esta aplicación corre en Chrome o en un navegador y no tiene tantas opciones como las que presenta MATLAB en su interfaz. Y aquí va la primera diferencia que encontramos. Mientras MATLAB es un programa pues bastante elaborado que nos va a permitir escribir código con mucha facilidad, en este caso Jupyter, que de hecho es libre, es gratuito, nos permite ejecutar acá, escribir y ejecutar lenguaje Python, pero si nos damos cuenta las opciones son bastante limitadas. Ahora, exploremos el lenguaje. Si escribimos 1 más 1, vamos a obtener automáticamente la respuesta de 2, lo mismo que en MATLAB. Sin embargo, para calcular una raíz cuadrada, si nos damos cuenta, a diferencia de MATLAB, en donde escribimos la función sqrt, aquí tuvimos que anticiparnos a esta expresión con un término más, mat y un punto. Y para ello, tuvimos que haber escrito al principio de nuestro código un llamado a la galería de matemática de Python. Escribimos import mat y aquí utilizamos esta función. Entonces aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en MATLAB, calcular una raíz cuadrada, pero estamos escribiéndolo de diferente manera, es decir, tenemos una sintaxis diferente. Y esto es una de las características más importantes que debemos aprender entre un lenguaje de programación y otro. No todos tienen la misma sintaxis. Entonces tenemos que aprender pues que esas funciones que queremos escribir tenemos que determinar cómo es que se escriben. Vamos entonces con otro ejemplo. En la línea número 8 encontramos cómo escribir una matriz en Python. Recordemos que en MATLAB lo hicimos de manera diferente. Simplemente escribimos un corchete y al final de cada expresión escribimos punto y coma. Mientras que aquí en Python debemos escribir un corchete y dentro de corchetes debemos escribir los números que contiene cada una de las filas. Igualmente, esto es una matriz de 3×3, pero la escribimos diferente en Python y en MATLAB. Pasemos a otro ejemplo, que de hecho es un lenguaje que no es muy común, pero a mí me parece un lenguaje muy interesante para hacer la comparación. Pues bien, aquí estoy entonces en nuestro tercer ejemplo, que es Wolfram Mathematica. En la primera línea estamos ejecutando una operación matemática 1 más 1. Como antes lo decía, esto no tiene por qué ser diferente entre un lenguaje y otro, es algo muy simple. Luego, el cálculo de la raíz cuadrada
Si nos damos cuenta, aquí la función empieza con mayúscula, cosa que no pasaba ni en Python ni en MATLAB, y no se utilizan paréntesis, sino que se utilizan corchetes. Pero a la larga, esta es la sintaxis de Wolfram para poder ejecutar la función raíz cuadrada y así devolvernos el resultado. Y para el caso de la definición de una matriz, lo que estamos haciendo es, en vez de utilizar corchetes, estamos utilizando llaves. Por todo lo demás, es exactamente igual a Python. Escribimos una llave para iniciar, luego dentro de esas llaves principales, escribimos unas llaves secundarias con el contenido de cada fila separado por comas y usamos el mismo criterio para definir las filas subsecuentes. Es decir, démonos cuenta que aquí hemos analizado 3 lenguajes de programación distintos: MATLAB, Python y matemática. Y a la larga, las 3 operaciones las hemos podido hacer con los 3 programas, pero nos hemos dado cuenta que la forma en que se ve cada uno de estos 3 y la forma en que se escribe es diferente. Volvamos a MATLAB. Estamos nuevamente en MATLAB y hemos experimentado 3 lenguajes que son bastante populares en el ámbito científico y creo que son bastante fáciles de aprender hasta cierto punto. Y démonos cuenta que MATLAB en realidad es bastante amigable para aprender a programar y que también la sintaxis y la interfaz que presenta es bastante simple, o al menos a mi parecer facilita mucho la escritura de código. Así es que MATLAB es todo eso que acabamos de hablar. Es decir, es un conjunto de herramientas con muchas opciones que se ven de la manera a como nosotros lo podemos ver en nuestras pantallas, que contiene las diferentes ventanas que podemos encontrar aquí. Esta es una cosa importante, ya que en ninguno de los otros 2 programas vimos tantas ventanas como lo podemos ver aquí, que en realidad, lejos de dificultar el código, pues lo facilitan porque podemos ver toda la información que tenemos a la mano. Y por último, las sugerencias que se nos van mostrando al momento de escribir cualquier expresión, pues también son propias de MATLAB. Una vez que ya hemos podido entender, pues en realidad qué es MATLAB, que es todo eso que acabamos de ver, pues vamos a dedicarnos a aprender cuáles son esas características o esos rasgos principales que nos van a permitir hacer operaciones gráficas, programas, scripts, entre muchas otras cosas. Espero que con esta lección haya podido presentarte un panorama general de lo que es MATLAB. Pues es claro que para entender 100% de qué se trata todo, hace falta avanzar un poquito en nuestro curso, pero creo que hasta este momento tenemos una idea, como antes lo decía, general acerca de lo que vamos a abordar a lo largo de todas las secciones que conforman este curso.